Cada vez que aparece un nuevo virus, el mundo entra en pánico. Los titulares explotan, los gobiernos se reúnen de emergencia, los expertos hablan de la próxima pandemia. La gran amenaza que viene, la que nos va a agarrar desprevenidos. Pero hay algo que muchas veces se está quedando fuera de la conversación. Mientras el mundo mira hacia el futuro buscando esa amenaza, hay 5 crisis de salud que se han venido arrastrando silenciosamente. Y ya están aquí. Ya están matando gente, ya están desbordando sistemas de salud y no los estamos dando la urgencia que merecen. Aún. No son el futuro, son el presente. Y eso las hace mucho más peligrosas. Soy Fabián Maza, médico especialista en salud global, y hoy te voy a mostrar las 5 pandemias silenciosas que el mundo está ignorando mientras espera la próxima. Número 1. Antes de 1940, una neumonía podía matarte, un parto podía matarte, una herida infectada podía matarte. Y los antibióticos cambiaron todo eso. Lo que nadie nos dijo es que ese cambio tenía una fecha de vencimiento. Imagínate que tienes una infección urinaria, algo relativamente común. Vas al médico, te recetan un antibiótico y no funciona. Te recetan otro y tampoco funciona. Y terminas hospitalizado por algo que anteriormente se podía resolver con una pastilla. Y eso está pasando hoy. La resistencia antimicrobiana es la capacidad que desarrollan los microorganismos como bacterias, virus o parásitos para sobrevivir a los medicamentos que usamos para combatirlos. Y ya matan más de 1 millón de personas al año y solo por resistencia a los antibióticos. Y para 2050, las proyecciones hablan de 39 millones de muertes directas por resistencia antimicrobiana. Pero, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, no solo por el uso excesivo, claro está, también por el mal uso. Los antibióticos a veces se recetan por infecciones causadas por virus, se venden sin receta, son usados en producción animal intensiva para engordar o para prevenir infecciones y también son rociados en cultivos para protegerlos. Esa presión constante obligó a las bacterias a adaptarse y lo hicieron. Y lo peor es que las bacterias resistentes no conocen fronteras, viajan en alimentos, en personas, en ríos. Una práctica en un lugar al otro lado del mundo puede determinar si ese antibiótico que receta tu médico para tratar una infección tiene efecto o no. Número 2. Y si la resistencia antimicrobiana te parece preocupante, espera escuchar esto. Hay algo que los hongos y los humanos nunca habían tenido en común: la temperatura. La mayoría de los hongos no pueden sobrevivir a los 37 grados del cuerpo humano. Esa diferencia era nuestra protección natural, una barrera biológica que nos mantuvo relativamente a salvo durante millones de años. El aumento de la temperatura por el cambio climático está erosionando esa barrera. Las temperaturas más altas están seleccionando hongos capaces de tolerar el calor corporal humano. La Candida auris es el ejemplo más documentado. Y la hipótesis más aceptada es que existió durante siglos como un organismo ambiental inofensivo, hasta que el calentamiento global seleccionó cepas capaces de sobrevivir, replicarse y entrar al torrente sanguíneo dentro del cuerpo humano. Pero esa no es la única forma en que el cambio climático está promoviendo las infecciones fúngicas. Las sequías intensas deshidratan el suelo y convierten las esporas en partículas que el viento arrastra por cientos de kilómetros. Las inundaciones y los huracanes los llevan a territorios donde antes no existían y el mapa fúngico termina cambiando. Las infecciones fúngicas graves matan casi 2.5 millones de personas al año, más que la tuberculosis, y el diagnóstico casi siempre llega tarde, porque se confunde fácilmente con una infección bacteriana o viral, y también porque identificarlos en el laboratorio toma mucho más tiempo. Y como si fuera poco, algunos de estos hongos también están desarrollando resistencia a los antifúngicos disponibles. El mismo problema que vimos con las bacterias, pero con menos medicamentos, menos investigación y menos atención. Número 3. Y el clima no está solo moviendo hongos. La tercera pandemia silenciosa tiene que ver con la zoonosis, que son las enfermedades que existen en animales y en algún momento cruzan a los humanos. Y lo que estamos viendo es que ese cruce está ocurriendo en lugares donde antes no ocurría, porque el clima está moviendo los animales que cargan esos virus. Los mosquitos, los murciélagos, los roedores, sus territorios están cambiando y nosotros estamos en el camino. Un ejemplo claro es lo que pasó en 2022 en Italia. El virus del Nilo Occidental puede causar desde fiebre y dolor de cabeza hasta meningitis y encefalitis. Durante décadas estuvo confinado en África, Medio Oriente y Asia, pero ese año se reportaron más de 1.000 casos en la Unión Europea, no por personas que habían viajado a esos territorios, sino infecciones adquiridas ahí mismo. ¿Y cómo llegó ahí?
Bueno, pues a través del mosquito tigre asiático, una especie invasora que encontró en la Europa que se calienta un ambiente perfecto para establecerse. Y bueno, no es solo el clima. La deforestación también acelera este patrón. Cuando destruimos ecosistemas, los animales se acercan a zonas humanas trayendo consigo los virus que cargan. Con el ébola, con el hantavirus, la destrucción del hábitat es el primer paso antes del brote. El mapa de riesgo que aprendimos ya no es el mismo. La enfermedad de Nilo occidental en Italia, dengue local en Francia y Portugal, y encefalitis por garrapatas en altitudes donde antes no llegaban. Estas enfermedades no son un problema de regiones remotas, ya están aquí. Número 4. Las dos siguientes crisis no son pandemias en el sentido técnico, porque no son infecciones, pero comparten algo con las anteriores. Escala global, millones de muertes y un sistema que las ignora hasta que de pronto es demasiado tarde. Y a diferencia de las tres anteriores, estas no las puedes ver en el microscopio, pero probablemente ya está en tu familia. No hace ruido, no genera titulares y lleva años construyendo silenciosamente las condiciones para un colapso. Hablamos de la pandemia de enfermedades metabólicas, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el hígado graso. Durante décadas se asumió que estas eran enfermedades de países ricos. Ese supuesto ya no se sostiene. Hoy las enfermedades metabólicas matan más personas entre las poblaciones más pobres del mundo que el VIH, la tuberculosis y la mortalidad materna juntos. Y América Latina está en el epicentro. 62% de adultos sufren de sobrepeso o obesidad. 112 millones padecen diabetes y 35% de hipertensión. En muchos casos, sin saberlo. Para ilustrar el círculo vicioso que estas enfermedades construyen, vamos a enfocarnos en la diabetes. Cuando alguien desarrolla diabetes sin cobertura de salud universal, la realidad de millones en América Latina, el tratamiento es continuo y costoso. Cuando no se puede pagar, la enfermedad avanza. Ceguera, amputaciones, insuficiencia renal. Las personas no pueden trabajar igual. Los ingresos caen y con menos dinero, menos acceso a alimentos y también menos acceso a atención médica. Y ese círculo puede heredarse. La evidencia científica muestra que una madre con diabetes mal controlada puede durante el embarazo exponer al feto a niveles elevados de glucosa, alterando su programación metabólica. Ese hijo nace con mayor predisposición para desarrollar obesidad y diabetes en la adultez. El ciclo no empezó con la enfermedad, puede que empiece antes de nacer. Y la Organización Panamericana de la Salud estima que las enfermedades metabólicas le costarán a Sudamérica $7.3 billones en productividad y gastos en salud entre 2020 y 2050. Decisiones tomadas hoy o no tomadas terminan determinando cuántas familias entran en este círculo mañana. Y la última crisis silenciosa es la que probablemente menos esperabas en esta lista. ¿Conoces a alguien que haya faltado semanas al trabajo sin que nadie supiera exactamente por qué? ¿O que haya dejado sus estudios a mitad? ¿O simplemente desapareció de tu vida sin una explicación clara? Bueno, eso tiene nombre y afecta a más gente de lo que crees. Y estoy hablando de la crisis de salud mental, la cual no es nueva, pero durante décadas fue invisible. No se hablaba de ella, se dejaba en la casa, se ignoraba. Y mientras tanto, los números seguían creciendo. Hoy, la ansiedad y la depresión son la principal causa de discapacidad entre jóvenes de 10 a 24 años en el mundo. Entre 2019 y 2021, la pandemia del COVID aumentó la prevalencia global de ansiedad y depresión en un 25% y no se recuperó. Y cuando la crisis no se atiende, las consecuencias pueden ser irreversibles. La tasa de suicidios entre jóvenes han aumentado en múltiples regiones del mundo en la última década y son la punta visible de una crisis que en su mayoría permanece oculta. Pero el problema no es solo cuando la gente está sufriendo, es que la mayoría no recibe ayuda. En América Latina y el Caribe, 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen acceso a ningún tipo de atención especializada, pero no porque no quieran, sino porque no existe, no está disponible o no se puede pagar. Y solo para mencionar, este no es solo un problema de países pobres. En Alemania, por ejemplo, la depresión entre jóvenes subió un 30% en 5 años y el sistema está colapsando por la demanda. ¿Pero por qué está pasando todo esto? Bueno, no es solo una causa. Es el peso acumulado de ansiedad climática, desigualdad, hiperconectividad, presión laboral y académica. En un mundo que cambió más rápido de lo que los sistemas de salud pudieron adaptarse. 5 crisis que ya están aquí, ya están matando gente y que el mundo sigue tratando como un problema de segundo orden mientras espera la próxima amenaza. Y ahora entiendes por qué las llamo silenciosas. No porque nadie las conozca,
sino porque no generan el mismo titular, el mismo miedo, la misma reunión de emergencias. El sistema las registra, las documenta y sigue como si nada. El ruido llega solo cuando ya es demasiado tarde. Y bueno, nuevamente, la lección no es de alarma, es de atención. Estas 5 crisis no necesitan que las descubramos, necesitan que dejemos de ignorarlas. Si quieres profundizar en alguna de ellas, en este canal vamos a dedicarle un video a cada una. Al terminar este video, encontrarás el primero. Esta es tu ventana a la salud global, historias que conectan tu salud con el mundo. Suscríbete para no perdértelas.